Buenas noches, estudiantes. Pues dadas las circunstancias que tenemos de conectividad y etcétera, etcétera, que hemos pasado durante esta pandemia, pues lo prometido es deuda. Yo creo que ustedes van a sacar un ratito para que veamos esta parte de probabilidad. Una de las, digamos, preocupaciones que ustedes han tenido hasta el momento ha sido las calificaciones. Yo he tenido también un poquito de problemas para poder acceder a todos sus trabajos y calificar, sin embargo, ahí voy haciéndoles. Prometo firmemente no volver a pecar. Prometo, prometo que para ustedes tendremos ya resultados esta semana y vamos a mirar de qué manera hacemos el último taller y en la última semana hacemos una recuperación. Entonces, eh, yo pienso que vamos a tratar este tema acá, eh, de ya la parte de distribución, ¿sí? De probabilidad, perdón. Entonces, qué pena con ustedes. Bueno, estamos en vivo en directo, es para que sientan que estamos en clasecita en vivo en directo. Entonces, ustedes se van a ver esta clase durante el tiempo que puedan hacerlo en este momento y el próximo martes, de todas maneras, les voy a grabar otra por si tenemos problemas de conexión, se las envío y estaremos pues como pendientes de pronto por el WhatsApp si necesitan alguna explicación adicional o algo. Y esta que les voy a enviar por correo también se las voy a subir al canal de YouTube. Eh, yo pienso pues que tenemos que irnos adaptando a las circunstancias que se van dando y básicamente lo que queremos es un aprendizaje, que es el resultado final de todo este trabajo, es que ustedes puedan acceder al aprendizaje por el que estamos pues tratando de llegar todos. Entonces vamos a empezar esta clase con lo que es el concepto de probabilidad. Entonces, recuérdense que ya habíamos terminado, ustedes ya, todo lo que fue la parte de dispersión, ustedes pues, ya me hicieron entregar, ya me entregaron, perdón, todo el taller de dispersión, entonces ya terminamos toda la parte descriptiva. Entonces vamos a recordar un poquitico que cuando nosotros en la parte descriptiva nosotros hablábamos de variables cualitativas y variables cuantitativas. En esta parte de probabilidad, nosotros en el curso pues que ustedes tienen, pues acceden en el probabilidad, solamente vamos a llegar hasta, pues no es Cristina ni la profesora Cristina, sino su currículum, solamente llega hasta el cálculo de probabilidades para variables cualitativas, porque ya para las variables numéricas, digamos que es un poquito más complejo y en los temas que ustedes manejan, trabajan mucho más las variables cualitativas, por ende, pues es importante que manejemos el concepto de probabilidad y solo lo vamos a hacer desde las cualitativas. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver una parte conceptual. El fin de semana les grabo otro video con la parte práctica. Como les digo, por si continuamos con estos procesos complejos de conexión, pues obvio yo no puedo dictar la clase con los datos de internet porque eso se los chupan en una sola clase y tengo 10 clases en un mismo día, entonces es complejo. Entonces, vamos a trabajar toda la parte conceptual, les voy a enviar este taller y vamos a hablar el próximo martes, donde reforzaremos los conceptos o continuaremos pues con la clase y estaremos muy pendientes del WhatsApp para todo lo que tengamos que trabajar. Entonces, hablando de probabilidad, les decía a ustedes que una vez nosotros ya definimos unas variables, hacemos unas descripciones, calculamos sus promedios, sus desviaciones estándar, hablamos de una variable en términos estadísticos, porque uno tiene que hablar de las variables en términos estadísticos y no pues desde el punto de vista del lenguaje como lo manejan ustedes, vamos a llegar al concepto de probabilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de probabilidad, estamos diciendo básicamente que la probabilidad es la parte de la estadística donde nosotros ya vamos a tratar de predecir la ocurrencia de algo, ¿sí? Entonces, para nosotros poder llegar a esa predicción de ocurrencia de ese algo, entonces debemos definir una cierta cantidad de conceptos. Entonces, el primer concepto más importante de definir, pues obviamente es el de probabilidad, pero vamos a mirar algún contexto donde nosotros estamos haciendo nuestras preguntas, que es una de las que ustedes más están haciendo y máxime que no sabemos
cómo vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de aprobar estadística? Esa sería como la primera pregunta a responder. Entonces, uno decía, ¿qué tan probable es que yo apruebe estadística? Otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que aumente en el tiempo de cuarentena? Pues miren ustedes, cada las circunstancias podemos empezar a sacar conclusiones. Todos los días nosotros hacemos preguntas sobre probabilidad y lo hacemos de manera pues inherente como a nuestra cotidianidad. ¿Lloverá? ¿Volveremos a cine alguna vez? ¿Seguirá la virtualidad? Entonces, en este tema nosotros vamos a mirar qué es la probabilidad, o sea, qué es lo que se entiende por probabilidad, cómo vamos a calcular una probabilidad y vamos a ir mirando cómo aparecen esas probabilidades, o sea, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros siempre hemos dicho que tenemos que tratar de asociar un concepto a una palabra, entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidad, entonces vamos a asociar la palabra. Obvio, como no están aquí, no les voy a decir, están dormidos, estoy sola, me siento sola. Y dictando esta clase me siento como si ustedes me estuvieran escuchando ahí en vivo y ya alguno me vaya a hacer la pregunta, me vaya a ayudar a hacer algún cálculo. Entonces, miren, yo les pregunto a ustedes, ¿será posible que hoy llueva? ¿Será posible que hoy se caiga la conexión al internet? Sí, entonces miren que ustedes me van a decir si es posible que llueva, si es posible que se caiga la conexión. Pero si yo ya hago la pregunta, ¿será probable que hoy llueva? ¿Será probable que se caiga la conexión? Cuando yo ya hablo de probabilidad, tiene que haber alguna diferencia entre la palabra posibilidad y la palabra probabilidad. O sea, tiene que existir diferencia. No debe ser exactamente lo mismo. Entonces, miren, cuando yo digo posibilidad, ¿es posible que llueva? Pues sí, todo es posible, o sea, todo es posible. Pero si yo ya quisiera medir esa posibilidad en términos numéricos, entonces ahí es donde viene el concepto de probabilidad. O sea, yo ya debo calcular un número. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidad, pues básicamente lo que estamos diciendo es que la probabilidad, miren ustedes, es una herramienta para medir la posibilidad de ocurrencia de un evento. O sea, ¿qué tan posible es que ocurra un evento? Nosotros desde el punto de vista de posibilidad no podemos ser muy certeros o decir, bueno, es que es posible, si es posible que yo me muera, pues sí, es posible que me muera, es posible que a mí me dé coronavirus, pero cuando yo ya digo, es probable, quiere decir que yo ya le voy a dar una connotación numérica y esa posibilidad yo ya puedo saber si es muy alta, muy baja, es poquita, es mediana, es más o menos. Entonces, es decir, que yo estoy hablando de medir la incertidumbre sobre esa posibilidad, ¿sí? Sobre que esa situación a la que yo le quiero calcular probabilidad ocurra o no. Entonces, miren ustedes, esto que está resaltado en amarillo, yo lo voy a decir muchísimas veces. No solamente pues aquí, sino ya lo he dicho yo creo que a lo largo de mi vida más de 1.000.000 de veces. La probabilidad solo puede tomar valores enteros entre 0 y 1. Es decir, yo no puedo decir que la probabilidad es menos 25. Entonces, como por decir, ¿cuál es la probabilidad de que nos incremente en el tiempo de cuarentena? Y nosotros como buenos paisas decir, la probabilidad es 500.000. No, puede que usted esté dando un número muy alto, pero está evidenciando la ignorancia que tiene respecto al tema de probabilidades. Si usted quiere decir que lo más seguro es que nos incremente en el tiempo de cuarentena, pues simplemente dice que la probabilidad es 1 y ya, se acabó el problema. Estamos diciendo que es lo más seguro, ¿sí? Porque miren ustedes, si yo digo que la probabilidad se mueve entre 0 y 1, entonces estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que sea 0? Entonces, decir, ¿cuál es la probabilidad de que vamos a un partido el próximo domingo de Nacional Medellín? 0. ¿Por qué? Eso es imposible. En este momento no se va a presentar dadas las condiciones actuales, o sea, es imposible. Y la pregunta 1, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me muera? Pues la probabilidad de que todos nos vamos a morir, o sea, que la probabilidad de que yo me muera es 1. O si yo ya pregunto cuál es la probabilidad de que yo me muera de coronavirus, pues entonces ya no puedo asegurar que es 1. O sea, ya probabilidad, ya tengo que hacer un procedimiento para calcular esa probabilidad.
Entonces ya sabemos, acuérdense, la probabilidad no me puede dar un número negativo ni me puede dar un número superior a 1. Ahorita vamos a mirar por qué ocurre eso, ¿sí? O sea, por qué la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, miren ustedes, recordemos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? ¿Verdad que la probabilidad de que llueva es? Entonces ahí mismo la gente dice, 80%. No, 80% hay un 80% de posibilidades, pero si yo voy a decir que la probabilidad de que llueva es alta, entonces digo 0.8, ¿sí? No el 80%. Lo que pasa es que vamos a ver de dónde sale la probabilidad. Yo puedo convertirla a un porcentaje, pero ya es más que un tecnicismo, ¿sí? O sea, digamos que es causa del lenguaje. Yo no puedo decir que es el 80% de probabilidad. No, hay una posibilidad del 80% de que llueva y ese 80% salió de un cálculo de una probabilidad que fue convertida a un porcentaje. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Entonces, si usted dice, no, esa probabilidad puede ser por ahí 0.8, es correcto. Usted sabe probabilidades, muy bien, felicitaciones. Pero si usted me dice, no, la probabilidad es 80, usted no sabe probabilidades, porque la probabilidad siempre será un número entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues, es aprender a calcular probabilidades, que eso también tiene un sentido. O sea, ¿para qué una persona calcula probabilidades? Pues básicamente lo mismo que hemos dicho para lo que sirve la estadística, que es minimizar el riesgo en la toma de decisiones. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión y hay un cierto nivel de riesgo, desconocimiento sobre lo que puede traer el futuro, y yo calculo una probabilidad, pues yo puedo tener ya el criterio o puedo tomar la decisión de si tomo el riesgo o no. Entonces, el mismo ejemplo que yo les pongo a ustedes, bueno muchachos, vamos a tirar una moneda al aire. Si la moneda cae cara, les pongo 5, pero si la moneda cae sello, les pongo 0. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que miren ustedes, la probabilidad de que salga cara cuando yo lanzo una moneda es 0.5 y la probabilidad de que salga sello es 0.5. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos, digamos, que la misma probabilidad de ganar que de perder. Entonces ya depende de su criterio, del conocimiento del entorno, del contexto y demás, si usted toma la decisión de aceptarme a mí esa propuesta. Entonces, por eso es importante uno saber. Pero si resulta que la probabilidad de que salga cara no es 0.5, sino 0.8, ¿sí? Y yo les digo, si cae cara, les pongo 5. Y si cae sello, les pongo 0. Si la probabilidad de que caiga cara es 0.8, yo me lanzo, yo digo, hágale, porque tengo pocas probabilidades de perder. Pero miren, que eso es una cosa también importante que entendamos. Por ejemplo, en el caso del clima, la gente dice, la probabilidad de que llueva es 0.8. Entonces usted saca sombrillas, saca buzos, saca todo lo que usted quiera porque no se quiere mojar. Y no llovió. Y usted llega a su casa y dice, me encarté todo el día con esto sabiendo que no llovió. Esa gente sí se equivoca. No, el equivocado es usted. A usted le dijeron que había una probabilidad de 0.8 de que lloviera, pero se nos olvida que también puede pasar que no llueva, que la probabilidad es 0.2, sí, es 0.2, pero existe. Entonces, eso quiere decir que puede ocurrir uno de los dos resultados, o que llueva o que no llueva. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ser analíticos al momento de que nos den un datico. O sea, cuando tomemos un dato para una decisión, recordemos que el dato, así como en los percentiles, pues también tenía dos resultados. Lo mismo sucede aquí. Si yo digo la probabilidad de que se contraiga el coronavirus si viaja en metro es de 0.9, ¿sí o no? Entonces es muy alta la probabilidad. Si usted va en el metro y no se llevan las protocolos de bioseguridad y demás, pues entonces es muy probable que usted tenga el virus. Pero también puede pasar que no. O sea, así como hay una probabilidad de 0.9 de que ocurra, hay una probabilidad de 0.1 de que no ocurra, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta pues para la parte analítica. Entonces vamos a mirar además que unos conceptos que nosotros necesitamos para la parte de probabilidad. Primer concepto, entonces así como nosotros hacíamos mediciones en la parte descriptiva, pues aquí ya en la parte probabilística lo que vamos a hacer es un experimento.
Entonces, ¿qué es un experimento? Es simplemente, miren ustedes, un procedimiento que se lleva a cabo bajo un conjunto de condiciones, ¿sí? O sea, yo voy a hacer la medición de la lluvia, por ejemplo. Entonces, yo quiero saber qué tan probable es que vaya a llover, entonces tengo que hacer un experimento. Voy a llevar ese experimento a cabo, siempre voy a hacer la misma medición, la misma forma de medir, el mismo instrumento y demás. Y lo voy a hacer un determinado número de veces, o sea, yo voy a estudiar ese fenómeno en N días, en N meses, en N ciudades, en N países, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Siempre voy a obtener un resultado. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer experimentos de dos tipos. Un experimento que se denomina determinístico. ¿Qué es un experimento determinístico? Un experimento determinístico es aquel que siempre que se realiza, bajo esas mismas condiciones, haciendo todo lo demás, el resultado se puede predecir. O sea, siempre es el mismo resultado. Saquemos el químico que llevamos dentro. ¿Qué pasa si usted mezcla dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno? Pues siempre el resultado va a ser agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted eso lo hace 1.000.000.000 de veces? Pues si lo hace 2 veces, siempre le va a dar agua. Si lo hace 3 y si lo hace 1.000.000.000 de veces, siempre lo que va a obtener es agua, ¿sí? Lo mismo, si yo en este grupo voy a seleccionar un estudiante, ¿en qué está matriculado? Pues como este grupo solo es de comunicación, pues siempre el resultado será comunicación. Entonces, la probabilidad de que el estudiante seleccionado sea de comunicación siempre será 1. Entonces, estos experimentos nosotros no podemos aplicarle la regla de probabilidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, un experimento determinístico es aquel que siempre tiene el mismo resultado. Entonces, ¿cuáles serán los que nos interesan? Pues ya no serán los determinísticos, sino que tienen un nombre muy específico y ese nombre es experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio, entonces miren, si en aquel nosotros siempre teníamos el mismo resultado, en estos experimentos aleatorios nosotros no podemos predecir el resultado, no sabemos qué va a ser. Solo nosotros sabemos que va a haber un resultado de un conjunto posible. Entonces miren ustedes, por ejemplo, si yo voy a lanzar una moneda al aire, entonces, ¿qué va a suceder? Yo no puedo decir que siempre sale cara, sí, voy a tener 2 resultados. ¿Cuáles son esos 2 resultados? Pues que salga cara o que salga sello, ¿verdad? Entonces, siempre que yo vaya a hacer un experimento, entonces yo tengo que determinar si ese experimento es aleatorio o es determinístico. Entonces, miren, en este caso, yo tengo 2 resultados, puede salir cara o puede salir sello, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo determine esos experimentos si van a ser o no aleatorios, entonces ahí voy a encontrar la probabilidad. Entonces, miren, un experimento es aleatorio si sus resultados no se pueden controlar, o sea, depende del azar. Usted lanza la moneda al aire, usted lanza un dado, usted no sabe qué le va a salir. Listo. En este caso, yo escojo un estudiante, yo no sé si va a salir hombre o va a ser mujer. O sea, sé que puede salir uno de los dos, pero no sé cuál va a ser el resultado hasta tanto yo haga el experimento. Entonces, miren ejemplo, seleccionar una persona al azar del grupo y saber si trabaja o no trabaja. Entonces, eso es un experimento aleatorio. Lanzar un dado o lanzar una moneda, que es lo que estábamos diciendo. Prever las ventas futuras, o sea, yo no sé cuánto voy a vender, o sea, yo sé que voy a vender, pero no sé cuánto. Cuáles son las utilidades y demás. Entonces, miren, predecir el número de migrantes del campo a la ciudad. Yo creo que en este momento se va a voltear la torta, todos se van a venir para el campo, o sea, de la ciudad al campo. Entonces, predecir la vida de una persona, o sea, también eso no es determinístico, sino que es aleatorio. Entonces, la base de las probabilidades son estos experimentos aleatorios, o sea, esto es lo que realmente a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa son los experimentos aleatorios. Entonces, para poder nosotros seguir determinando o mirando cuáles son los conceptos de probabilidad y poder llegar a ese concepto,
Entonces vamos a definir otra cosita. Lo estábamos diciendo, ¿qué es un espacio muestral? Entonces, un espacio muestral es aquel, es